Por otra, lo cual pacificaría bastante al país, quiero añadir. Por otra parte, creo que es importante establecer lo siguiente. Nuevas elecciones con el binomio oficialista incluido, vale decir con la participación del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera en estas nuevas elecciones, o es que estamos en condiciones como país de plantear una serie de condiciones en las cuales, ok, se presenta el movimiento al socialismo, pero con otros candidatos, tomando en cuenta que debe respetarse el resultado del 21 de febrero de 2016. Exacto. Dejo la cuestionante y seguramente un experto nos va a responder al respecto, y habrá que ver también cómo está la temperatura social sobre esa situación. Hay muchas preguntas, hay muchas interrogantes. La primera, insistimos, de acuerdo a todo lo que se ha conocido en materia de información, y le reiteramos a usted que se está sumando a la señal de la Red 1, a la señal de Notivisión. Hace algunas horas nada más ha sido emitido ya un comunicado de la Organización de Estados Americanos que ha presentado, y más adelante ahí estamos viendo lo que decía en su cuenta de Twitter Luis Almagro relacionado a esta situación. Pero el comunicado como tal, al margen de los antecedentes, es un informe preliminar. Ahí está, este es el tuit de Luis Almagro. A ver, ¿qué dice? Comunicado, secretario general, sobre informe preliminar. Auditores, proceso electoral en Bolivia, dice este comunicado correspondiente de Luis Almagro. Dice el comunicado del secretario general sobre informe preliminar, auditores, proceso electoral en Bolivia. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos se encuentra siguiendo permanentemente los múltiples aspectos de la situación en Bolivia, al tiempo que ante las tensiones que se viven en el país, ha solicitado al equipo de auditores los máximos esfuerzos para adelantar los resultados del informe en proceso de elaboración respecto a las últimas elecciones. Si podemos subir un poquito, por favor, porque ahí está otro de los tweets, bajamos, otro de los tweets de Luis Almagro, dando referencia precisamente a este comunicado que les acabo de mencionar, el comunicado del secretario general. ¿Qué dice el comunicado? Los antecedentes, es un comunicado muy importante, así es que vamos a tratar de precisamente darle todo el antecedente del mismo. Dice, el 30 de octubre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia firmaron los acuerdos relativos al análisis de integridad electoral de las elecciones celebradas el 20 de octubre. En estos documentos se estableció que el gobierno garantiza todas las facilidades para el cumplimiento adecuado de las auditorías o de la auditoría al cómputo oficial de las elecciones del 20 de octubre, así como la verificación de actas, aspectos estadísticos y verificación del proceso y cadena de custodia. Se acordó asimismo que las autoridades brindarán a los expertos de la OEA el pleno acceso a sus instalaciones, así como la información sobre los comicios que el equipo considera relevante. Por otra parte, se estableció que la auditoría se concentraría en la jornada electoral del 20 de octubre y en las etapas posteriores, y que al concluir su análisis el grupo de especialistas entregaría un informe al secretario general que lo enviaría al gobierno de Bolivia. Además, con la finalidad de asegurar la máxima seriedad y rigurosidad, se estableció que las conclusiones del análisis serían de carácter vinculante para las partes actuantes en este proceso. Por instrucción del secretario general, se conformó el equipo, 36 especialistas y auditores de 18 nacionalidades, entre ellos abogados electorales, estadísticos, peritos informáticos, especialistas en documentos, en caligrafía, en cadena de custodia y en organización electoral. El grupo de expertos y auditores arribó al país el 31 de octubre pasado y comenzó sus actividades el 1 de noviembre. El análisis de integridad electoral tuvo por objeto conocer a detalle el funcionamiento de los procesos involucrados en el conteo de votos, la transmisión de resultados preliminares, el cómputo oficial y la cadena de custodia de material electoral, para a partir de ello verificar la integridad y confiabilidad de los resultados electorales el 20 de octubre de 2019. Más adelante el párrafo se destaca que, según lo observado por los auditores de la OEA, tome en cuenta los siguientes puntos. No estuvo monitoreado al 100% el flujo de datos del TREP. No estuvo bajo control y conocimiento del responsable técnico del CERESI la infraestructura. Se omitió detallar componentes vitales de la infraestructura. Se operó con un servidor que no estaban en la infraestructura del TREP BO1 o BO. Se redirigió tráfico hacia una red de servidores ajena al TREP y cómputo oficial BO20. No se emplearon adecuadamente los perimetrales del TREP, ya que fueron salteados. Conclusión, no es posible dar certeza de los resultados al TREP, situación que ha sido observada inmediatamente después que el mismo órgano electoral suspendió en la noche del 20 de octubre la transmisión de estos datos inmediatos
lo que bien podríamos llamar como conteo rápido, Juan Carlos. Exactamente, eso es importante al margen de los aspectos y antecedentes que les estaba mencionando para recordar un poquito con qué intención y con qué finalidad vino esta comisión de auditores electorales a nuestro país. Partes de la conclusión de que es, insistimos, un informe preliminar, pero claro, con una conclusión muy contundente que a detalle cuando se presente, han dicho el 12, el martes de la próxima semana o hasta el miércoles de la próxima semana, el informe ya oficial y completo hará al mayor detalle. Es decir, esta es la parte conclusiva que no va a cambiar en el informe. ¿Qué dice la conclusión? No es posible dar certeza de los resultados del TREP. Respecto al cómputo oficial, 1. No se aplicaron buenas prácticas. Inexistencia de los siguientes test de software, test unitario, test de integración, test de regresión. Punto número 3, las pruebas carecieron de un proceso formal de aceptación de software, casos de uso de software, casos de test formales para las pruebas de software. La autenticación era débil y permitía a alguien tomar control con roles de administración debido a deficiente implementación de múltiples factores de autenticación, con un mínimo código que se podría abrir varias sesiones, son datos técnicos, lo entiendo. Se podría abrir una nueva pestaña del navegador antes de cerrar la anterior sin autenticarse. Al retirarse quien estaba trabajando, pese a haber cerrado la aplicación, se podía acceder con su usuario sin autenticarse. Esa es otra de las observaciones. Punto número 5, el procedimiento de cereo de los datos no adoptó medidas de seguridad básica. Se llevó adelante un procedimiento formal de cereo. Más tarde, el responsable de la empresa accedió con máximo privilegio a las bases de datos. Con la base de datos única ya en cero, desde los TEDs, los tribunales electorales departamentales, ejecutaron un nuevo cereo. Punto número 6, no se respetó la integridad del software, se hizo un congelamiento del software, pero no figuran en actas los valores de hash. Dice, se complicó el software en pleno proceso con el que se pierde la integridad. El cambio viola los principios esenciales de la seguridad al ingresar directo a productivo. Punto número 7, no se quitaron los datos de prueba que contaminan el ambiente de producción. Entiende usted que nos está escuchando y nos está viendo, son datos técnicos, pero que son los puntos centrales de observación de este informe preliminar. Les decía, el punto número 7, no se quitaron los datos de prueba que contaminan el ambiente de producción. El ambiente estéril, dice el informe, para el inicio de proceso no fue contemplado en los computadores del Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Se pudo observar la existencia de datos de prueba, por ejemplo, actas mezcladas con actas del día de la elección. Punto número 8, se ingresaron actas al TREP, al cómputo oficial, dice, actas del TREP en un ambiente cuya red fue vulnerada y manipulada, se incluyeron en el cómputo oficial, cuando claro, esta observación era, y ahí se ha escuchado recurrentemente, esas actas que estaban de alguna forma observadas, esas actas deberían ser anuladas, pero no ocurrió así. Aún cuando ocurrieron estas irregularidades, se las incluyó en el cómputo oficial sin ningún tipo de observación. Otro de los puntos dice, desde el servidor en una red vulnerada, el servidor BO2-TREP, se estableció comunicación con la red de cómputo oficial para transferir datos. La cantidad de actas del TREP que forman parte del cómputo oficial directamente son 1.575. El proveedor de la aplicación ingresó directamente al servidor remotamente. Se permitió acceso mediante VPN a servidores del cómputo oficial. Y el punto número 10, no se preservó la evidencia sobre la elección. Hasta la fecha, el proveedor y principal actor en una investigación de los incidentes por una elección cuestionada, posee dominio absoluto sobre los datos y nadie más puede tener contacto sin su autorización. Esto está reñido con las buenas prácticas en tratamiento de incidentes y se viola la cadena de custodia. No existe preservación formal de los datos de la elección ante una ulterior judicialización, dice. Las explicaciones por las que acceden a las bases de datos los que operan desde Bolivia adolecen de las debilidades de autenticación descritas anteriormente, tomar control de la misma con rol de administrador sin necesidad
de autenticarse. Son varios de los puntos entonces que establece y las recomendaciones. Y en conclusión, por lo descriptivo, o lo descrito previamente, el proceso estuvo, dice la conclusión de este informe preliminar de la Organización de Estados Americanos y su comisión de auditores. Dice, por lo descrito previamente, el proceso estuvo reñido con las buenas prácticas y no se han respetado los estándares de seguridad. La empresa auditora reconoció públicamente las vulnerabilidades e irregularidades, sin embargo, no describió la redirección al servidor situado en la nube BO20. Atento al cúmulo de irregularidades observadas, no es posible garantizar la integridad de los datos y dar certeza de los resultados. Los técnicos de la OEA realizaron un análisis pericial caligráfico de 333 actas cuestionadas, dice el informe, para conformar una muestra. Se seleccionaron mesas en las que el MAS obtuvo el 99% de los votos y las mesas consecutivas, es decir, las del mismo centro de votación. Vamos a ver entonces lo que está ocurriendo. Las conclusiones es un informe un informe preliminar de 13 páginas que ha emitido en las últimas horas la Organización de Estados Americanos. Actualmente, dice también parte de las conclusiones, no existen los controles necesarios de la cadena de custodia del material electoral sensible. El hecho de que hayan existido actas electorales quemadas evidencia la falta de resguardo, de previsiones adecuadas y poca coordinación de los tribunales electorales departamentales con las fuerzas de seguridad. Y así sigue un análisis, hay cuadros, hay datos estadísticos también correspondientes al trabajo, la comparación del TREP, el cómputo oficial y una serie de etcéteras que seguramente en el análisis ya más informático y en el análisis de los comprendidos en esta situación se brindará en próximas horas una explicación más coherente. Conclusiones, dice, de los hallazgos preliminares, y con esto concluye este informe. En los 4 elementos revisados, tecnología, cadena de custodia, integridad de las actas y proyecciones estadísticas, se encontraron irregularidades que varían desde muy graves hasta indicativas. Esto lleva al equipo técnico auditor a cuestionar la integridad de los resultados de la elección del 20 de octubre pasado. Con el componente informático se descubrieron fallas graves de seguridad en los sistemas tanto TREP como del cómputo final. Además, se descubrió una clara manipulación del sistema TREP que afectó tanto los resultados de dicho sistema como los del cómputo final. Atención, no solamente los del TREP, dice la OEA, sino también los del cómputo final. La existencia de 1.575 actas de TREP en el cómputo final corresponde a un aproximado de 350.000 votaciones, de 350.000 votos. El margen de victoria en primera vuelta es menor a 40.000 votos, dice. Por lo tanto, una irregularidad de estas dimensiones es determinante para el resultado. Por estas razones, el equipo auditor no puede validar una victoria en primera vuelta. Las manipulaciones al sistema informático son de tal magnitud que deben ser profundamente investigadas por parte del Estado boliviano para llegar al fondo y deslindar las responsabilidades en este caso, de este caso grave, dice. La existencia de actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas también impacta la integridad del cómputo oficial. De 176 actas analizadas de la muestra que habían sido escrutadas en Argentina, dice, y habla también del voto en el exterior. No olviden que la auditoría también no ha contemplado solamente el voto nacional, sino el voto también en el exterior, y con mucho énfasis en Argentina, donde existe la mayor cantidad de bolivianos que votan en estas elecciones. De 176 actas analizadas de las muestras que habían sido escrutadas en Argentina, dice el informe, el 38,07% presentan inconsistencias con el número de ciudadanos que sufragaron. Es decir, las actas reflejan un número mayor de votos que el total de las listas índice. Teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar, dice el informe, y el candidato Mesa en segundo. Sin embargo, resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda
vuelta. Los técnicos de la OEA contaron con la necesaria información y accesos para poder realizar su trabajo. El equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que se recomienda otro proceso electoral. Cualquier futuro proceso deberá contar con nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo comicios confiables. Finalmente, el equipo de auditores seguirá procesando información y las más de 250 denuncias recibidas sobre el proceso electoral de cara al informe final, el cual contendrá una serie de recomendaciones. Sin embargo, los hallazgos preliminares son contundentes. He tratado de resumir las partes destacadas de un informe, insisto, un informe de 13 páginas, un informe preliminar presentado que, sin lugar a dudas, no tendrá variación significativa en las conclusiones y en lo contundente de sus datos con relación a lo que va a presentar en días nada más. Recordemos que se ha comprometido el proceso de auditoría. El proceso de auditoría se ha comprometido que el 12, el canciller dijo hace algunas horas que sería el 13, es decir, el martes de la próxima semana o el miércoles de la próxima semana ya se conocerá el informe final. Pero insisto, este informe preliminar de 13 páginas, por lo que acabo de dar lectura y usted ha escuchado y ha visto, es un informe contundente. Estamos aguardando, amigos, están siguiendo esta transmisión especial extra de Notivisión a través de la Red 1 de Bolivia. Ya hay bastantes repercusiones. Vamos a aguardar lo que dice y estamos aguardando lo que va a decir Comunidad Ciudadana. Va a haber un pronunciamiento, se nos ha informado, del candidato Carlos Mesa en cuestión de algunos minutos. Estamos muy atentos a esta situación. Va a haber pronunciamientos también, tenemos entendido, de otros candidatos. Estamos hablando de Óscar Ortiz, estamos hablando del propio Chin Yun Chun, que también han informado que va a haber pronunciamientos. ¿Quiénes son los actores políticos que han recibido votación o mayor cantidad de votación en el proceso electoral? También se aguarda un pronunciamiento en próximos minutos de los cívicos. Recordemos que los líderes cívicos están acá en la ciudad de La Paz ya desde hace algunos días, aguardando y con mucha expectativa toda esta situación. Por supuesto, el análisis no estará ausente de esta edición extra. Pero ¿qué era lo que decían? Y también ha llamado la atención en las últimas horas. Ayer sábado, los representantes, el alto mando militar, las Fuerzas Armadas, minutos después de la conferencia que ayer al mediodía dio el presidente Evo Morales. Este era su comunicado. Ya. Muchas gracias, Luciana. Muy buenas tardes. Efectivamente, escuchamos las palabras del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Williams Calmeros, referente a la coyuntura que está aconteciendo en el país. Querido miembro, señor general Ejército William Carlos Guzmán Romero, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. Señor general, dará lectura del comunicado de prensa de las Fuerzas Armadas. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Bolivia. Nos encontramos en este momento en el comando en jefe de las Fuerzas Armadas junto al todo el mando militar. Me acompaña el jefe de Estado Mayor del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, el señor inspector de las Fuerzas Armadas del Estado, el señor general comandante del Ejército de Bolivia, el señor general comandante de la Fuerza Aérea y el señor almirante comandante de la Armada Boliviana. Las Fuerzas Armadas, ante la convulsión social en la que está sumida nuestra amada Bolivia, las Fuerzas Armadas como institución fundamental de la patria, sujeta a las leyes y reglamentos militares, nos encontramos totalmente cohesionados bajo el mando militar, apegados siempre a la disciplina, orden y respeto a la Constitución política del Estado, como celosos guardianes de la defensa, seguridad y estabilidad del Estado. Las Fuerzas Armadas, enmarcadas en la democracia y las leyes, garantizaremos la unión entre compatriotas, por lo que ratificamos que nunca nos enfrentaremos con el pueblo a quien nos debemos,
y siempre velaremos por la paz, convivencia entre hermanos y el desarrollo de nuestra patria. Los actuales problemas generados en el ámbito político deben ser solucionados en el marco de los más altos intereses de la patria antes de llegar a momentos irreversibles. Muchas gracias. Es importante volver a escuchar lo que dijeron ayer los representantes, el alto mando militar, las Fuerzas Armadas correspondientes ayer que han emitido este comunicado, no han aceptado las preguntas correspondientes, pero ha sido contundente en relación a aspectos que son importantes en estos momentos por los que está atravesando nuestro país. Partes destacadas de lo que decía el comandante general de las Fuerzas Armadas es que las Fuerzas Armadas en ningún momento van a salir contra el pueblo boliviano y esperan una solución en los actores y en las esferas y en los ámbitos políticos. Hace instantes, lo reiteramos una vez más y lo vamos a mostrar una vez más. Esto era lo que decía en conferencia de prensa el presidente Evo Morales. Convocatoria a nuevas elecciones y también un recambio total, absoluto del órgano electoral. Escuchemos. Buenos días. Muchas gracias, hermano de prensa. Nuevamente agradecer la presencia de todos y todos. Hemos invitado a esta conferencia de prensa para expresar nuevamente sobre la situación política que vive nuestra querida Bolivia. Bolivia está viviendo momentos de conflictividad con el riesgo de enfrentamientos graves entre bolivianos. Como presidente, mi principal misión es proteger la vida, preservar la paz, la justicia social, la estabilidad económica y la unidad de toda la familia boliviana. Por ello, escuchando a los miembros del Central Obrero Boliviano, aparte de unidad y otros sectores sociales, he decidido, primero, renovar la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral. En las siguientes horas, la Asamblea Legislativa Plurinacional, en acuerdo con todas las fuerzas políticas, establecerá los procedimientos para ello. Segundo, convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permita al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades, incorporando a nuevos actores políticos. Hermanos y hermanos de la prensa, al pueblo de Bolivia, después de esta decisión que tomamos, quiero pedir bajar toda la tensión. Todas tenemos la obligación de pacificar a Bolivia. Hago una convocatoria. Respeto entre familias. Respeto a propiedades privadas. Respeto a autoridades. Respeto a todos los sectores sociales. Todo lo que tenemos en Bolivia es el patrimonio del pueblo boliviano. Y no como el boliviano podemos estar enfrentados para hacer daño. Por eso he pedido a todos garantizar la convivencia pacífica, garantizar acabando la violencia para bien de todos nosotros. Muchas gracias. Ahí están las palabras hace instantes del presidente Evo Morales con relación a todo lo que está aconteciendo, la convocatoria a nuevas elecciones generales en el país y también el anticipo y el pedido a la Asamblea Legislativa para la renovación del órgano electoral plurinacional en su totalidad. Se suma a esta transmisión a nivel nacional especial en este domingo mi colega Claudio Rojas desde Cochabamba. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenos días, abrazo para ti. Muchas
Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo especial para toda La Paz y para todo el país que sigue esta señal de la Red 1 de Bolivia. Juan Carlos, yo estoy con el abogado constitucionalista José Antonio Rivera y ya se conoce esta noticia a nivel nacional e internacional. Lo último en torno a la determinación preliminar de la Organización de Estados Americanos. Rápidamente vamos a hacer la consulta. Doctor, ¿cuál la primera apreciación, la primera lectura de este documento que se conoce y además el anuncio del presidente de pedir a la Asamblea Plurinacional que se lleven adelante nuevas elecciones y que se tengan nuevas autoridades? Buenos días a todos los amables televidentes. En primer lugar, señalar que el informe es preliminar y refleja los resultados de la auditoría respecto al cómputo y advierten que todavía van a examinar las denuncias en curso y esperemos que señalen que hubo un conjunto de vicios de inconstitucionalidad en todo el proceso electoral, entre otras con la habilitación inconstitucional de la candidatura oficialista de Evo Morales y García Linera. Segundo, con relación al mensaje del presidente, hay que precisar que el presidente no tiene competencia para destituir a los vocales electorales, tampoco para emitir convocatoria a elecciones. Lo que tiene que hacer es instar que la Asamblea Legislativa Plurinacional, ante ya las evidencias del fraude electoral que supone la Comisión de Delitos Electorales, destituya a todos los vocales de los organismos electorales y los remita al Ministerio Público para su juzgamiento. Tercero, que esa Asamblea Legislativa, sobre la base de una cumbre político-social donde estén principalmente los actores, la ciudadanía movilizada, designen a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y de los departamentales de entre los ciudadanos y ciudadanas notables que garanticen independencia, imparcialidad, pero fundamentalmente devuelvan la credibilidad y confianza a la ciudadanía. Y además la Asamblea Legislativa tiene que modificar parcialmente la Ley 026 y la Ley de Organizaciones Políticas para acortar los plazos que permita que podamos los bolivianos y bolivianas estar votando entre el mes de febrero o marzo, cuando mucho, en las nuevas elecciones, donde indudablemente se tendrá que realizar sobre la base de las reglas preestablecidas en la Constitución y la ley del régimen electoral, y finalmente lo que se tendrá que hacer es poner una salida de un gobierno transitorio. Ahora, doctor, quiero consultarle. El pedido común entre varias representaciones es la renuncia del presidente Evo Morales. El presidente no ha anunciado ninguna renuncia. ¿Una posibilidad de renuncia es constitucional? ¿Esto se podría dar y mucho más tomando en cuenta lo que se ha anunciado y lo que ha pedido ahora el presidente? Por supuesto, en su momento yo dije que eso no es golpe de Estado. El artículo 24 de la Constitución reconoce el derecho a la petición y en ejercicio del mismo la ciudadanía ha pedido a la renuncia del presidente debido a los acontecimientos emergentes de esta movilización ciudadana, donde por convocatoria del presidente a sus organizaciones sociales y la agresividad con que han salido hemos lamentado 3 muertes, ayer hemos lamentado acontecimientos. Por lo tanto, la petición ciudadana de ninguna manera altera el orden constitucional. Ahora, obviamente, es el presidente el que toma la decisión de renunciar o mantenerse en el cargo hasta cumplir su mandato. José Antonio Rivera, constitucionalista, ex magistrado. Juan Carlos, nos da una apreciación preliminar también de lo que está sucediendo en el país. Aquí en Cochabamba no se han levantado las medidas de presión, más adelante vamos a estar reflejando, llueve bastante fuerte en la ciudad y ese es el sentimiento que tiene la gente por ahora después de lo que está sucediendo y ahora el análisis por la determinación, el informe preliminar de la OEA y el anuncio del presidente Evo Morales. Exactamente, Claudio. Alguna consulta, si me permite, Claudio, por favor, y le doy los muy buenos días al doctor Rivera. Doctor, claro que sí. Claro que sí. Han habido aspectos, y hay aspectos que todavía quedan, claro, es muy preliminar, es muy anticipado, pero quedan todavía y vale la pena irlos aclarando. En primera instancia, algo que dijo el presidente Evo Morales en su mensaje que lo hemos repetido hace instantes nada más, nuevas elecciones con nuevos actores políticos. ¿Esto qué significaría? ¿No iría el binomio Evo Álvaro? ¿No iría el binomio Mesa Pedraza, por ejemplo, y los que participaron en las elecciones del 20 de octubre pasado? Bueno, eso no puede definir el presidente. Lo que puede definir él es que efectivamente él ahora respete la Constitución y no se postule junto al vicepresidente Álvaro García Linera porque no se los permite la Constitución y la voluntad ciudadana expresada el 21 de febrero. Por lo demás, no puede definir si Mesa y Pedraza vuelven a postular, porque al anularse el proceso electoral y emitirse una nueva convocatoria, está claro que todas las organizaciones
organizaciones políticas definirán sus candidaturas y postularán esas candidaturas sobre la base de las reglas preestablecidas. Entonces, nuevos actores quiere decir que si hay otras alianzas, otros frentes, otras organizaciones políticas que quieren competir en el proceso electoral y proponer sus candidatos, por supuesto que eso está permitido, porque no es repetición de las elecciones, son nuevas elecciones. Pero quienes postulan eso define la ciudadanía, definen las organizaciones políticas, no el presidente. Lo que él puede definir dentro de su organización, que es el Movimiento al Socialismo, que por respeto a la voluntad ciudadana, por respeto a la Constitución, efectivamente no debe volver a postular al Evo Morales Ayma, tampoco Álvaro García Linera. Hay otro aspecto que es fundamental, le decía también, y tiene que ver con quienes se van a encargar de reordenar, si me permite el término, esta situación, la Asamblea Legislativa. Recordemos que la Asamblea Legislativa actual tiene 2 tercios y los 2 tercios son del partido de gobierno y en teoría ellos se tendrían que estar encargando de esta renovación anunciada del órgano electoral. ¿Con qué confianza, le pregunto, doctor Rivera? Bueno, tienen que escuchar el clamor popular, tienen que ellos observar que en este momento la ciudadanía está movilizada, exigió la nulidad del proceso electoral, exigió la renuncia de los vocales y la renovación. Y lo mínimo que corresponde después de esta constatación del fraude electoral cometido por vocales que son afines al movimiento al socialismo es realizar una cumbre social y política donde estén todas las organizaciones políticas con representación parlamentaria, esté la ciudadanía movilizada a través de sus representantes, los comités cívicos, el Comité de Defensa de la Democracia, CONADE, y entre todos se pongan de acuerdo, como pasó el año 1992, cuando Jaime Paz Zamora convocó a una cumbre política, y seleccionen a los bolivianos y bolivianas notables que inspiren confianza, credibilidad y que nos garanticen independencia e imparcialidad en el manejo para que no se repita este lamentable acontecimiento de haber gastado millones de dólares para llegar a un resultado de nulidad del proceso electoral. Ahora, es decir, consulto aquí, doctor, en el tema de las actuales autoridades del Tribunal Supremo Electoral, entonces, ¿debería de haber proceso legal? Por supuesto, está evidenciado el fraude, la manipulación informática. El artículo 238 de la ley 026 tipifica, entre otros, como delitos electorales, la falsedad ideológica y material que se ha dado en el manejo de las actas electorales, la manipulación informática que se ha producido en el manejo del cómputo y la transmisión de datos. Por lo tanto, la Asamblea Legislativa, además de destituir de sus cargos por esta razón, que es una causal sobreviniente para no alterar el ordenamiento jurídico, además de destituirles, debe remitirles al Ministerio Público para su juzgamiento penal. Juan Carlos, decías. Sí, no, le decía, es decir, repetir los acuerdos del 9 de julio, entonces sería prudente en el marco de recuperar la confianza de la población en quienes van a ser o serían los futuros árbitros para un nuevo proceso electoral, los acuerdos históricos del 9 de julio. Una última consulta, Claudio, si me permites, y agradeciéndole nuevamente al doctor Rivera. No, claro, claro. ¿Cuándo? Plazos, procedimientos, elecciones, ¿es posible acortar los plazos, hacerlo con relación, por ejemplo, al 22 de enero, que se supone es la fecha de posesión de un nuevo gobierno, de un nuevo presidente? ¿Se puede? ¿Estamos a tiempo de esos plazos? ¿Cuándo se podrían realizar constitucionalmente las elecciones? En primer lugar, supone que la Asamblea Legislativa Plurinacional, para poner remedio a todo esto, tiene que, abrogar la ley de organizaciones políticas que prevé las primarias, o mínimamente dejar sin efecto y inaplicabilidad por este proceso las primarias que están previstas en el artículo 29 de la ley de organizaciones políticas. Segundo, modificar la ley 026 que prevé que la convocatoria a elecciones debe emitirse con una antelación de 150 días, que eso nos llevaría un largo tiempo. Entonces, se tiene que hacer modificaciones parciales
parciales, ajustar para poder llegar lo más pronto posible a elecciones. Personalmente no creo posible que tengamos elecciones antes del 22 de enero. Tendrá que ser máximo hasta el mes de marzo. Entonces, finalmente lo que tiene que suceder en el acuerdo de la Cumbre Social Política es definir una transición cuando se cumpla el mandato del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera, así como de los senadores y diputados. Se tiene que prever a través de un acuerdo político sin alterar la Constitución, porque se ha fracturado el orden constitucional, hay que reponerlo, y esa reposición puede suponer un acuítico que permita declarar una conducción transitoria en ese proceso del 21 de enero hasta que se logre los resultados finales de nuevas elecciones que permita posesionar al nuevo presidente, vicepresidente, senadores y diputados. Perfecto, doctor Rivera, nuevamente muchísimas gracias. Claudio Rojas, te agradecemos también a ti, estamos atentos, la información también y las repercusiones continúan. En cualquier instante retornamos al contacto con nuestros colegas allá en Cochabamba. Mientras tanto, vamos a ver cómo está amaneciendo La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, alguna de las instituciones, alguna de las guarniciones policiales. Estamos en contacto con Luis Villegas, que se encuentra en la unidad Vol 110, lugar donde hemos recordado en las últimas horas se han sumado a este repliegue y a este motín policial. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Juan Carlos, buenos días. Bueno, sí, como tú lo decías, nos encontramos acá en Vol 110, donde tú puedes ver se están formando ya los efectivos policiales. Hay gente que ha dormido haciendo vigilia en este lugar. No hay paso de movilidades, las personas están caminando. Este es el panorama a esta hora de la mañana acá en lo que es las instalaciones de Vol 110, Juan Carlos. Bien, ¿hay vigilia, Luis, de vecinos? ¿Se han quedado durante toda la noche? Recordemos que ayer se habían quedado, habían hecho estas barricadas y se habían quedado haciendo vigilia a los vecinos. ¿Observas esto? Sí, Juan Carlos, son vecinos, aproximadamente unos 15 personas que están haciendo vigilia. Teníamos entendido de que, y nos decían ellos, que están resguardando lo que son las instalaciones de Vol 110, ya que habían indicado que personas vendrían acá para poder tomar estas instalaciones, pero gracias a Dios no ha pasado nada, pero continúan haciendo vigilia aquí, Juan Carlos. ¿Ha habido algún pronunciamiento de los efectivos policiales que están ahí acuartelados en el Vol 110? Al momento no, Juan Carlos, ellos están, como tú ves, están formando y están tomando parte en este momento y están precisamente en esta situación, Juan Carlos. Estamos observando la imagen aérea ahí desde un punto alto, elevado, para mostrar un poquito lo que ocurre al interior de esta dependencia. Es una dependencia grande, es una dependencia de la policía recientemente inaugurada con mucha tecnología, y ahí estamos observando lo que está ocurriendo al interior, efectivos policiales formando, efectivos policiales que también están dando un mensaje, están dando alguna especie de comunicado a los efectivos de la policía, que son bastante cantidad, que están ahí acuartelados en este repliegue y en este motín. Ellos mismos lo han anunciado en las últimas horas, así como ha ocurrido en diferentes regiones de nuestro país. Gracias, Luis, estamos atentos, volvemos contigo en cualquier instante para conocer cómo está despertando en este domingo la ciudad de La Paz y el resto de nuestra Bolivia. Vamos a recordar que esta situación que está generando en nuestro país ha generado ya mucha repercusión, no solamente a nivel nacional, obviamente, sino también a nivel internacional. Quiero que escuche lo que dijo en las últimas horas a través de sus redes sociales el expresidente de Uruguay, José Mujica, Pepe Mujica. Escuchemos. Compatriotas bolivianos, es mucho lo que está en juego. Les pido por favor que no acudan al uso de la violencia para solventar las contradicciones que pueden tener, cualquiera sea la visión que tengan. Sería recomendable que pudieran esperar el fallo de la inspección de la OEA y tomar después decisiones pacíficas que le puedan dar una salida racional a las preocupaciones que tienen. Es mucho lo que está en juego, pero nada vale tanto como la paz. Por ello mismo, les pediríamos, un poco a nombre de los pueblos latinoamericanos, que tensiones nos sobran. Lo que nos hace falta es un poco de cordura en nuestras cabezas, retemplar el ánimo, y ello no significa que nadie tenga que abdicar de lo que piensa.
pero hay que encontrar una salida que sea pacífica y que no le cueste dolor a la masa del pueblo. Espero, bolivianos, que en esta hora de incertidumbre puedan recordar estas humildes palabras de alguien. Ahí estábamos recordando las palabras del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, con relación a esta situación de crisis que se vive en nuestro país. Quiero recordar lo que está ocurriendo en las últimas horas y lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la autopista La Paz-El Alto, lugar de conflicto, lugar donde la gente afín al partido de gobierno, al movimiento al socialismo, ha realizado barricadas y una vigilia que ha generado bastante tensión. Vamos viendo estas imágenes, por favor, de lo ocurrido en las últimas horas en la autopista La Paz-El Alto. Estas son imágenes de hace algunas horas nada más. Así amanecía la autopista, que durante prácticamente toda la noche ha quedado así, resguardada y en vigilia. Se han denunciado, al margen de esto que ocurrió específicamente en el peaje, a la altura del peaje de la autopista La Paz-El Alto, donde se ha cortado la circulación. Se han denunciado desde la ciudad del Alto, vecinos de zonas como Ciudad Satélite. Ha habido denuncias también y se ha podido evidenciar el atentado que han sufrido algunas antenas de medios televisivos, de canales de televisión, un acto de violencia que ha generado la reacción policial, que ha tenido que ir hasta el lugar para gasificar a las personas que han actuado de esta manera. Estas son imágenes, insisto, de lo que ha ocurrido hace instantes, en horas de la madrugada, ahí en la autopista La Paz-El Alto, a la altura del peaje. Estas personas se han quedado durante toda la noche, y en el caso de lo que ha ocurrido en el lugar donde están ubicadas las antenas de los canales de televisión, se han dañado, se han quemado equipos de transmisión de medios colegas. El caso de Unitel, por ejemplo, que ya se ha conocido, nuestra solidaridad absoluta con el medio de comunicación colega Unitel. Ha habido también intento de atentar de la misma manera con otros equipos de transmisión de otros medios de comunicación, de otros canales de televisión. Ha habido una respuesta de la policía, que ha acudido inmediatamente al llamado de los vecinos y de otros sectores al lugar. Ha habido gasificación también, y tenemos entendido que se ha detenido algunas personas. El informe seguramente lo conoceremos en el transcurso de las próximas horas, pero la tensión continúa, tomando en cuenta que algunos de estos sectores que defienden al gobierno del presidente Evo Morales incluso han hecho cánticos y gritos relacionados con guerra civil, lo que podría generar mayor violencia, sin lugar a dudas, y que nadie quiere en nuestro país y en esta ciudad. Hay que ver cómo estos sectores, y lo conoceremos seguramente a partir de las repercusiones, insisto, toman el mensaje emitido en las últimas horas, en los últimos minutos en realidad, por el gobierno y el presidente Evo Morales con relación a la convocatoria a nuevas elecciones y la convocatoria también al cambio de los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Bien, continuamos en esta transmisión, son las 8 de la mañana con 24 minutos. Estamos en vivo para todo el país, mostrándole las últimas repercusiones de lo que está ocurriendo, en nuestro país. Le reitero y le insisto, hay mucha información constante, mucha información en desarrollo, y la estamos tratando de canalizar. Por ejemplo, se está reportando, recuerden ustedes que ha partido, al margen de lo que ha ocurrido en Vila Vila en las últimas horas, con esta caravana de sectores diferentes que estaban rumbo a la ciudad de La Paz, que partieron desde Sucre y partieron desde Potosí. La violencia, las personas heridas, las denuncias que se han presentado en las últimas horas, y claro, la caravana que tuvo que retroceder y retornar a Oruro. Se está conociendo en las últimas horas que hay una caravana de mineros que también partió desde Potosí, que está teniendo problemas y ataques en la carretera La Paz-Oruro. Hay denuncias al respecto, y las denuncias llegan desde el propio lugar de los hechos. Insisto, es información en desarrollo, es información que cambia constantemente, así es que le estamos tratando de canalizar y verificar para poder llevar a usted la información más veraz posible, que ese es nuestro trabajo. Asimismo, estamos tratando y estamos aguardando las repercusiones que se van a dar seguramente en cuestión de algunos minutos nada más, repercusiones políticas. Por ejemplo, se ha anunciado
una conferencia por parte de Comunidad Ciudadana a partir de su candidato a la presidencia, Carlos Mesa, que se va a pronunciar con relación, 1, a lo que ha dicho la OEA, 2, a lo que ha dicho el presidente Evo Morales, y también se anuncian repercusiones políticas de otros actores políticos. El caso, por ejemplo, del candidato también a la presidencia de Bolivia dice no, Oscar Ortiz, el candidato a la presidencia Chin Yun-Chun, que son los candidatos que han obtenido mayor votación en el proceso electoral. Hay un pronunciamiento y lo estamos aguardando, lo estamos esperando, y por supuesto también estamos aguardando el pronunciamiento que van a realizar los líderes cívicos que se encuentran en la ciudad de La Paz, representando a los comités cívicos a nivel nacional. Esto es lo que está ocurriendo en este domingo, en estas primeras horas, la información que le estamos brindando en esta edición especial de Notivisión, aguardando mayores detalles y mayor información de lo que está ocurriendo. Datos no menos importantes y también muy relevantes en el marco de esto que nadie quiere, que es la violencia, lamentablemente, ha ocurrido en otras regiones. Estamos hablando específicamente de la ciudad de Oruro. Ha ocurrido con la quema de la vivienda del gobernador de ese departamento. Estamos hablando del señor Vázquez, Víctor Hugo Vázquez. Han quemado su casa, su vivienda, la han destrozado y la han quemado. Ha habido otros actos similares con otras personas en esa ciudad. Al mismo tiempo se ha conocido de renuncias ya confirmadas hasta esta hora. Ha renunciado a su cargo el gobernador del departamento de Potosí, el gobernador del departamento de Potosí, el gobernador, el alcalde de la ciudad de Potosí, el alcalde de Sucre también ha renunciado. Se habla de la renuncia del embajador de Bolivia en Francia. Se habla de estas renuncias que se han dado y se han hecho ya, se han confirmado plenamente. Seguimos con la información nosotros. Vamos a mostrarle estas imágenes, por favor. Y esto es lo que le comentaba, lo que ocurrió ayer en inmediaciones de la vivienda del gobernador del departamento de Oruro, Víctor Hugo Vázquez. Así llegaban estas personas, estos grupos de personas. En primera instancia han ingresado a la vivienda, han sacado todo lo que había, aparatos electrodomésticos, otras situaciones, y posteriormente esto era lo que ocurría. Le prendían fuego a la vivienda del gobernador del departamento de Oruro. No ha habido, de acuerdo a los reportes que han llegado hasta esta hora de la mañana, afortunadamente no han habido daños personales, no han habido personas heridas producto de estos hechos, que también hay que calificarlos como vandálicos, de verdad. En una situación terrible la que nos ha llevado a esta situación y estos momentos difíciles por los que atraviesa el país. Lo propio ocurrió, de acuerdo a la información que ha transcurrido durante la noche, lo propio ocurrió y se denunció, por lo menos así, en la vivienda. Ha habido intentos de saqueo en la vivienda y destrozos en la vivienda de la hermana del presidente Evo Morales, allá también en el departamento de Oruro. Que lo apaguen o que lo cierren, si no. Que les cierren todos los antes que van. Pero tiene una escapa al lado. Hace más va a afectar. Al lado va a afectar, este va a afectar. Y los que no son culpables, pues. Sí, pues. Continuamos con la información, nos vamos en vivo con nuestra unidad móvil junto a María José Molinedo, Plaza Murillo, kilómetro cero. Ha habido movimiento en las últimas horas también, María José Molinedo, tomando en cuenta que han llegado algunas versiones de la posibilidad de algunos sectores afines al MAS intenten retomar Plaza Murillo. ¿Es correcto, Majo? Estamos acá, Juan Carlos, muy buenos días, con Jonathan Ramallo en la calle Junín, precisamente, que nos va a confirmar este dato. ¿Cómo está, Jonathan? Muy buenos días. Hay informaciones que aseveran de que grupos del movimiento al socialismo estarían tratando de retomar lo que es Plaza Murillo. ¿Cuál es la información que ustedes tienen a esta hora de la mañana? Buen día. Buenos días. Primeramente hay que analizar lo que se ha suscitado esta mañana. La OEA ha pronunciado y ha indicado lo que todo el sentir boliviano sabía, que ha existido un fraude descarado del gobierno del dictador Evo Morales Ayma. Nosotros nos mantenemos en pie de lucha y seguimos con el pedido de la denuncia de Evo Morales Ayma y de todo el Tribunal Supremo Electoral. También estamos pidiendo un gobierno de transición que garantice unas elecciones libres y transparentes. También toda la noche hemos sufrido amedrentamiento por parte de grupos del MAS que, quieras o no, quieren retomar lo que es Plaza Murillo y sacar a todos los policías de este sector. Por parte también estamos haciendo la denuncia clara y concisa
que el gobierno del MAS está contratando matones para evitar la llegada de la comitiva tanto de Potosí como de Chuquisaca. Están con grupos armados que están disparando y hay heridos en el camino a lo que es La Paz. Pedimos a la población que se esté volcando a todos los cuarteles de la policía. La policía está con el pueblo y el pueblo debe estar con la policía. Pedimos las garantías para el pueblo boliviano. También estamos pidiendo a la población que llegue todavía con los víveres, hacen falta frazadas, gasolina y diésel que el gobierno ha quitado a la Policía Nacional para que no pueda cumplir con su mandato constitucional, que es proteger al pueblo. No van a dejar que otros grupos ingresen nuevamente a Plaza Murillo. Hemos visto que han puesto algunas barricadas precisamente. Alrededor de Plaza Murillo, la población autoconvocada se ha convocado para garantizar la seguridad de la Policía Nacional. No vamos a dejar entrar a ningún masista. Esto es La Paz, es tumba de tiranos y no vamos a permitir que ningún masista venga a agredir a lo que es nuestra policía boliviana. Perfecto, ahí está entonces, Juan Carlos, la posición de ese grupo que se ha apostado en Plaza Murillo. Y como tú observas también, al momento continúa la policía apostada en la unidad al auto, precisamente. Como tú observas, se encuentran apostados en el techo de lo que es dependencias del auto y aseveran que después del discurso del presidente Evo Morales, continúan el pedido de renuncia precisamente del presidente Evo Morales, a pesar de que en todo caso ha llamado a nuevas elecciones con nuevos vocales. Esta es la posición. Plaza Murillo, todos los accesos, Juan Carlos, se encuentran con barricadas y la cantidad de personas que se encuentran en el sector se ha masificado. Bien, ahí está, entonces se masifican los puntos de vigilia en Plaza Murillo, en las 4 esquinas han puesto incluso barricadas, tomando en cuenta lo que escuchaba y se había denunciado más temprano, la posibilidad de que sectores afines al partido de gobierno, al movimiento al socialismo, intenten ingresar a Plaza Murillo. El panorama sigue siendo de alta tensión, sin lugar a dudas. Gracias, María José, retornamos contigo en cualquier instante. Vamos a insistir y reiterar una vez más lo que dijo hace minutos el presidente Evo Morales en su mensaje al país, la convocatoria a nuevas elecciones y el recambio del Tribunal Electoral. Buenos días. Muchas gracias, hermano prensa. Nuevamente agradecer la presencia de todas y todos. Hemos invitado a esta conferencia de prensa para expresar nuevamente sobre la situación política que vive nuestra querida Bolivia. Bolivia está viviendo momentos de conflictividad con el riesgo de enfrentamientos graves de bolivianos. Como presidente, mi principal misión es proteger la vida, preservar la paz, la justicia social, la estabilidad económica y la unidad de toda la familia boliviana. Por ello, escuchando a los miembros del Central Obrero Boliviano, aparte de unidad y otros sectores sociales, he decidido, primero, renovar la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral. En las siguientes horas, la Asamblea Legislativa Plurinacional, en acuerdo con todas las fuerzas políticas, establecerá los procedimientos para ello. Segundo, convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades, incorporando a nuevos actores políticos. Hermanas y hermanos de la prensa, al pueblo de Bolivia, después de esta decisión que tomamos, quiero pedir bajar toda la tensión. Todas tenemos la obligación de pacificar a Bolivia. Hago una convocatoria. Respeto entre familias. Respeto a propiedades privadas. Respeto a autoridades. Respeto a todos los sectores sociales. Todo lo que tenemos en Bolivia es el patrimonio del pueblo boliviano. Y no por el boliviano podemos estar enfrentados para hacer daño. Por eso he pedido a todos garantizar la convivencia
pacífica, garantizar, acabando la violencia para bien de todos nosotros. Muchas gracias. Y las reacciones con relación a ese mensaje presencial no se van a dejar esperar. Está previsto que aproximadamente a las 10:30 de la mañana se esté pronunciando también el líder cívico Luis Fernando Camacho.